le dieron ese nombre porque está en relación con el tiempo también, porque como ustedes saben, a medida que envejecemos es el lugar donde van apareciendo las canas a la gente mayor. Y entonces esta región se llama la región temporal y a eso le llamaron el temporal. Como ustedes están viendo, es un hueso par situado en la parte lateral y media del cráneo, lateral y media del cráneo. Y lo más importante es que contiene dos órganos muy pequeñitos en el oído interno que se llaman el vestíbulo y la cola. Ustedes pueden ver este dibujo donde les muestro el temporal. Ustedes saben que por la parte superior se articula con el parietal, por la parte posterior se articula con el occipital. Por adelante ustedes pueden ver que se articula con el ala mayor del esfenoides. Se está articulando a través de esta apófisis que se llama apófisis cigomática con el hueso cigomático de la cara, y también se está articulando con la mandíbula a través de la articulación temporomandibular. Entonces es un hueso que tiene tres porciones: una porción escamosa que están viendo acá, una porción mastoidea. Esta porción escamosa y mastoidea se la ve mejor y más claramente en la cara exocranial. Y una tercera porción que se llama la porción petrosa. La porción petrosa, ahí ustedes están viendo la porción petrosa, que se la ve mejor en la porción endocranial. Bueno, pero de todas maneras el hueso tiene una cara exocranial y una cara endocranial. Ustedes pueden ver que la escama, por ejemplo, que les estoy mostrando, la primera parte, tiene una porción exocranial y también tiene una porción endocranial. Vamos a ver la porción exocranial de la escama. La porción exocranial de la escama está dividida por esta apófisis, se llama apófisis cigomática, en dos partes. Una parte vertical o superior y una parte horizontal o inferior, que están viendo acá donde les estoy señalando con el puntero. ¿Okay? ¿Quién divide la parte superior o vertical de la parte inferior u horizontal? La apófisis cigomática. Y la apófisis cigomática, como ustedes ven, se llama así porque por adelante se articula con el hueso cigomático. Pero esta apófisis tiene dos raíces, como la ven también. Una raíz que se va hacia atrás, la raíz posterior, y una raíz transversa. Ahí ustedes están viendo la raíz posterior, que se extiende hacia la parte posterior del hueso, y una raíz transversa que se llama el cóndilo del fémur. Les cuento que esta apófisis tiene una cara externa que están viendo ustedes, que la podemos tocar, y por adentro tiene una cara interna que forma parte de una fosa que se llama la fosa cigomática. ¿Cuántos bordes tiene la apófisis cigomática? Este borde de aquí arriba se llama el borde superior y el borde de aquí abajo se llama el borde inferior. En el borde superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal. ¿Se acuerdan dónde nace la aponeurosis del músculo temporal? Nace en la línea temporal superior del parietal, si se acuerdan.
Esa aponeurosis, que es la membrana que recubre al músculo temporal, porque acuérdense que en el palmetral hay dos líneas, ¿no? Línea temporal superior y línea temporal inferior. En la línea temporal superior está la aponeurosis y en la línea temporal inferior nace el músculo temporal. Esa aponeurosis se inserta en el borde superior de la apófisis cigomática. Y en el borde inferior de la apófisis cigomática se inserta el macetero. El macetero es un músculo muy potente que nace en la parte externa de la rama ascendente de la mandíbula. Toda la parte externa de la mandíbula. Ahí nace el macetero y viene a insertarse en el borde inferior. Miren lo que hace el temporal y el macetero. Nos ayudan a abrir y cerrar la mandíbula. El temporal y el macetero nos ayudan en la masticación de los alimentos. Cuando nosotros tenemos que desgarrar algún alimento, imagínense que vamos a comer un pollo y nos dan la pierna del pollo. Abrimos y cerramos la boca con el temporal y el macetero. En la línea cigomática o en el borde inferior de la apófisis cigomática se inserta el músculo macetero y en el borde superior se inserta la aponeurosis. Obviamente que por delante la apófisis cigomática se está articulando con el hueso cigomático, eso ya sabemos. Entonces miren ustedes cómo esta apófisis cigomática está dividiendo la escama del temporal en su porción exocranial en dos partes, una parte superior o vertical y una parte inferior u horizontal. Bueno, en la parte superior, ¿qué vamos a ver? La parte superior o vertical forma parte de la fosa temporal. Todo eso se llama fosa temporal. Y miren ustedes pueden ver un canal muy claro, por ahí pasa una arteria, el canal de la arteria temporal media. Ahí están viendo el canal de la arteria temporal media. Canal de la arteria temporal media. ¿Ok? Esa es la escala del temporal en su porción vertical. ¿Está? En la porción horizontal, miren en la porción horizontal, o si quieren inferior. La porción horizontal, o si quieren inferior, tiene una fisura que se llama la fisura petrotimpánica. Y esta fisura petrotimpánica divide esta porción inferior en dos partes. Por adelante hay una cavidad articular y por atrás una cavidad no articular. Miren ustedes la cavidad articular. Se llama también cavidad glenoidea. Esa cavidad glenoidea es muy importante porque se articula con el cóndilo de la mandíbula y forman una articulación muy importante que se llama la articulación temporomandibular. Esta articulación que tenemos toque la articulación temporomandibular. ¿Sí? Esa articulación temporomandibular está articulada entonces o formada por la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Muy importante, sobre todo para los odontólogos. Bien, les decía que una fisura petrotimpánica divide la cara inferior en dos partes, la porción articular y la porción no articular que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? En esa porción no articular ustedes pueden ver una parte de la cara anterior del conducto auditivo externo. ¿Okay? Este conducto se llama el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene la particularidad de que ahí se va a insertar una pequeña membrana que divide el conducto, que divide el oído externo del oído medio. ¿Cómo se llama la membrana? Lámina timpánica. La membrana timpánica. Miren, en todo el borde se inserta la membrana timpánica.
La membrana timpánica es el límite entre el oído externo y el oído medio. Allá adentro está el oído medio. Y en el oído medio, como ustedes saben, tenemos tres huesos, ¿no? Tres pequeños huesecillos que se llaman ¿qué? El mangueiro, el yunque y el estribo, ¿no? Entonces, bien, de la cara inferior u horizontal de la escama del temporal hay una fisura que divide en una región articular y en una región no articular, ¿ok? Que viene a formar parte de la pared anterior de este conducto auditivo externo. Algunos libros clásicos esta región la llamaban la región timpanal, porque claro, ahí se inserta el tímpano, la membrana del tímpano. Bien, veamos la cara endocranial de la escama. La cara endocranial de la escama, o más bien en la cara endocranial de la escama, vamos a tener un surco vascular que ya lo conocen, el surco vascular de la arteria meningia media. Si ustedes se acuerdan cuando yo les explicaba el parietal, les decía que el parietal se caracteriza porque en la cara endocranial del parietal tenemos este surco que es el surco arterial de la arteria meningia media, surco vascular. Pero este surco vascular, les cuento, nace en la cara endocranial, de la escama, de la escama del temporal. Por eso si ustedes tienen allá el surco vascular de la arteria meningia media. La arteria meningia media, les dije alguna vez, es muy importante porque si un paciente se golpea la cabeza, tiene un accidente y tiene un trauma en la cabeza, le golpea la cabeza y tiene un TEC, un traumatismo encefalocraniano, la primera lesión que puede tener ese paciente es la ruptura de la arteria meningia media. Y si se rompe la arteria meningia media, imagínense ustedes, es una arteria. Si se rompe ahí adentro va a producir un gran hematoma. Y ese paciente, si tiene ruptura de la arteria meningia media, pues tiene que ser operado rápidamente porque ese hematoma puede hacer sufrir el cerebro. Entonces esa es la cara endocranial de la escama del temporal, que no presenta nada. ¿Listo? Ya está la cara, entonces